Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acudir. Y nada, vamos a empezar con esta charla tercera. Os presento un poco a los ponentes, empezando por el extremo del fondo, Eric Cohen de Cerrebell. Bien. Miquel Riu desde Barcelona, BBF, Riu, La Pirata y unas cuantas cosas más por ahí que me puedo perder seguro. Sigue Alberto Benavides de Barambir, que fue un poco el motivo para juntarnos aquí y charlar un poco cerveceramente cómo está el sector y demás. Y Carlos de Cerveza Calella. Vamos a cerrar un poco, podéis intervenir cuando queráis, opinar, repudiar o lo que queráis, o sea, hagáis en vuestra casa. Y nada, lo primero que vamos a hacer, vamos a dar un tiempo un poco, bueno, 3-4 minutos para que cada uno de los que están aquí que nos hagan un análisis de estos 25 años de cerveza, cómo lo ven, bueno, críticas, cosas que se podrían mejorar, que se puede hacer. Bueno, pues cada uno opine un poco sobre estos 25 años de cerveza, con la disculpa de Barambir. Eric. Vaya, a ver. 25 años han dado para mucho. Yo creo que los últimos 25 años ha cambiado el panorama completo, desde cuando no había nada, que poco a poco las marcas internacionales han llegado y luego pues llegó las artesanas primero de Estados Unidos y luego la producción aquí, ya estaba un poco en marcha en Cataluña, pero eso lógicamente ha dado una vuelta muy grande, al mercado, que ha cambiado jugadores, ha cambiado distribución, ha cambiado sobre todo también modos de consumo, modos de venta para los distribuidores, en lugar de vender cajas ahora venden botellas y cosas, miles de cosas así, ¿no? Y yo creo que lo más importante para todos los que estamos en este gremio, en este caso Carlos y yo, que los demás van no directamente involucrados en la venta, nos ha tocado pues cambiar también estrategias, adaptarnos. Algunas veces nos ha salido, otras veces no. Y veo ahora un poco, lógicamente el COVID ha hecho daño, muchas cosas, pero también al tema nuestro, y han caído y caerán más, creo, y veo un poco que, y mismo ahora con el amigo Trump en Estados Unidos, con los aranceles y cosas de estas, pues el mercado americano, por ejemplo, de cervezas americanas, ha desaparecido casi por completo. Por muchos motivos, uno de los motivos porque se hace buena cerveza aquí también ahora y muchas veces más fresca y más económica y más cercana, que es lo más importante en el caso de las artesanas. Y los americanos, pues yo creo que ahora ya se tendrán que buscar otros amigos en el mundo, como los chinos, que no sé si el amigo Trump ahí va a ayudar mucho. Pero vaya, en general, esto es una de las cosas que ha pasado. Ahora pues quedan retos muy importantes delante. Veo que un poco con la crisis y todo esto que tenemos ahora, pues las marcas clásicas tradicionales de los países cerveceros están volviendo. Los locales que no tenían nada más que craft, poco a poco vuelven a poner una lager, una bitter, una cerveza belga. Y entonces yo creo que, como con todas las revoluciones, primero hay un barrido y luego hay una pequeña restauración y aparece un nuevo equilibrio, ¿no? Y es un poco ahí que para mí es el gran reto en los próximos años, que es justamente esto, ver si en este equilibrio cogemos nuestro cacho y seamos capaces de meter las clásicas donde se merecen estar. Miquel. Pues hace 25 años yo tenía 7, no, ya tenía 22, pero no tenía ni por asomo una foto de lo que era la cerveza, era un aficionado. Justo creo que empezaba a aprender a hacerla en casa y en el Lúpulus Lúpulus, que luego fue un motor de muchas otras iniciativas.
y no tenía esa foto. O sea, yo soy jovencito dentro de las edades que ya estamos moviendo aquí. Una vez un hombre muy sabio que yo siempre escucho mucho en el tema de cerveza, se llama Alberto Benavides, dijo que la mayor revolución es cómo han creado nuevos sabores y la gran variedad que tenemos. Y no voy a seguir porque le voy a chapar el discurso, pero que joder, la maravilla que estamos ahora, y no solo ahora, en estos años de evolución, es alucinante. Cualquiera que nos gusta, que nos apasiona, lo que hay de unos grifos, la variedad que hay de sabores, de gustos, de estilos, la cultura que hay, que ha costado mucho, cata, barril, caña que se sirve, pero la cultura ha crecido enormemente, ¿no? Y eso es mérito de infinidad de gente que ha puesto ahí su grano de cebada. O sea, solo por eso vale la pena. Yo en general soy muy optimista, o sea, porque podría coger el discurso de que han cerrado fábricas, pero a la vez creo que lo del COVID ya está pasado. Las fábricas que han seguido y han aguantado, los locales, las distribuidoras, podrían poner un poquillo ahí entre comillas, pero los proyectos que son más sólidos o que han conseguido resistir, yo los veo más fuertes. No están para, ahí decimos, atar el perro con longanisas, con butifarras, ¿no? Como para tirar dinero, obviamente. Se sigue trabajando duro, pero veo los proyectos que eran sólidos, que están avanzando y vuelven a hablar de inversiones, vuelven a hablar de alguien que tiene ideas de hacer bares o de invertir en proyectos. Yo veo chispa e ilusión como en 2019, de que había un momento de esplendor máximo. Yo vuelvo a tener esas sensaciones en positivo. No sé, comparto lo dicho Eric, no tengo la bola mágica hacia donde derivaremos, pero que sí que veo gente todavía con muchas energías, muchas ganas, entusiasta, y que esto tiene que seguir a 25 más. Bien, yo coincido con ambos en varias cosas, pero bueno, tengo que adaptarlo a mi experiencia, que es en la comunicación. Y creo que ha habido un cambio enorme estos 25 años. Cuando empezamos a hablar sobre cerveza, no se hablaba sobre cerveza. La cerveza no estaba presente en los medios, en los periódicos, en las revistas, no se hablaba sobre cerveza. Eso ha cambiado radicalmente y en eso ha influido lo que sabemos, la labor de las catas, la labor de nuevas formas de comunicación a través de blogs, de podcasts, de vídeos, y era algo que no existía. Por el contrario, tenemos un problema, entre comillas, que es la intervención de los grandes cerveceros en la comunicación sobre cerveza. Ellos quieren monopolizar su mensaje y creo que es algo contra lo que hay que luchar. No debemos aceptar sus comunicaciones pagadas, sus notas de prensa, debemos ser críticos. Y eso, a su vez, lo han adoptado también las pequeñas cervecerías, que se han convertido en generadores de noticias. Creo que la labor de informar, comentar, criticar, tiene que partir del público y de un segmento del sector, que es la comunicación, que yo espero que aparezca, se consolide y se profesionalice. Yo entiendo que a cualquier fabricante le gusta controlar lo que se dice, pero el público, así como cuando consume radio, televisión o prensa escrita cada vez menos, pues cambia. También debería hacerlo cuando consume información sobre cerveza. Lógicamente, eso tiene un precio y como cuando venís a una cata, la pagáis porque vais a recibir algo bueno, la gratuita no está al mismo nivel de la que pagáis, y la comunicación es lo mismo. Para mí es el cambio en la parte en la que yo controlo. Carlos. Bueno, para mí, hace 25 años, en 1999, empezó un terremoto en el mundo cervecero. Más o menos en esa época empezó la consolidación, la globalización. South African Breweries compró a Miller
Interbrew compró a Bass, Antártica y Brahma se fusionaron, mejor dicho, Brahma compró Antártica y empezaron a formarse los monstruos gigantescos cerveceros que hoy día controlan posiblemente el 40% de todas las cervezas que se venden. Esa concentración hizo que el negocio se volviera global. Y por otro lado, en el 2004, después de 10 años de depresión en el mundo de la cerveza craft en Estados Unidos, empezó a renacer, empezaron a subir las ventas y a fundarse cerveceras artesanas en Estados Unidos. Estamos hablando que hace 25 años, digamos, el mundo cervecero industrial explotó en la globalización y el mundo artesano empezó a crecer gracias a cosas que se habían hecho en la década anterior, ¿no? Básicamente en Estados Unidos. Después, bueno, digamos, llegamos al año 2012, 2013, una explosión en las cerveceras artesanas en Estados Unidos, donde llegamos en 2013 estaban como por 4.000 fábricas aproximadamente, y ya había pasado a Alemania como el país con más cerveceras, con más cervecerías, más fábricas de cervezas. Y se pensaba en aquel momento en Estados Unidos, bueno, ¿cuándo vamos a tocar techo? Ya tenían miedo, no sabían qué iba a pasar. Pues yo creo que el año pasado llegaron a las 9.000. Y es el tope, porque el año pasado es el primer año donde cierran más las que abren. Ahora mismo yo recibo mucha información de fábricas, de ¿cómo se llama esto? Empresas que hacen venta de equipos usados, auctions, ¿cómo se dice eso en español? Subastas, sí. Subastas. Y es increíble la cantidad de equipos que están vendiendo en Estados Unidos porque quiebran, cierran fábricas pequeñas. Los anaqueles de los supermercados están llenos de marcas, la oferta es increíble y el mercado está saturado. Sin embargo, los cerveceros americanos siguen creyendo en la creatividad y los cerveceros que suenan más, los que aparecen más en podcast, los que están más de moda, son cerveceros de 3.000 hectolitros al año, de 4.000 hectolitros al año. Esos son fábricas miniaturas. Si lo comparamos con, por ejemplo, con Samuel Adams, que vende posiblemente 6 millones de hectolitros, 3.000 o 4.000 hectolitros es 10 veces menos, 20 veces menos, 100 veces menos. De manera que el hecho de que se sea grande no quiere decir que se sea mejor, ¿no? En el mundo craft lo que ha ocurrido, y en aquel momento cuando estoy hablando de esta evolución que comenzó en el año 2000, yo estaba del otro lado del Atlántico, ¿no? En Venezuela, luego me fui a Puerto Rico y yo veía las cosas desde allá bien positivas, que yo estaba explotando. En Estados Unidos, Puerto Rico, como ustedes saben, es un territorio americano, no vamos a decir colonia, sino un territorio administrativamente dependiente de Estados Unidos, y todo lo que pasa en Estados Unidos llega allá, llega bastante. Y se veía aquello como, bueno, este va a ser el futuro, esto va a pasar en el mundo entero, y yo pensaba que iba a pasar en el mundo entero. Recuerdo que se hablaba del proyecto 2020 a nivel de la Brewers Association de Estados Unidos. 2020 era que en el año 2020 iban a tener los cerveceros artesanos el 20% de la cuota del mercado. Eso nunca ocurrió. Hoy día creo que están por el 13%, estamos por el 13% de Estados Unidos, que es muy bueno, son billones de dólares porque es un mercado gigantesco de 350 millones de personas, pero que se quedó corto, se quedó bastante corto. Y ya esto pasó antes. Yo recuerdo en 1999 precisamente, Charlie Papazian en una convención de la Brewers Association hablando de que no se conformaban con tener solo el 4% del mercado, que entendían que deberían tener más. La cuestión es que cuando vemos hacia Europa, hacia el futuro, se pensaba que viendo la perspectiva para este año 2025, posiblemente la mayoría de los países europeos podrían estar por el 5 o el 10% del mercado de cerveza, a nivel de cervezas artesanas estoy hablando. Eso no pasó, tal vez, no sé, yo creo que en Italia posiblemente, no sé si alguno tiene un poco más de información. He oído que Italia está por el 5%, pero bueno, aquí en España estamos, los números, no tenemos números oficiales, pero
Sé que nunca hemos pasado del 1% y yo creo que ahora mismo estamos en el 0.5%. O sea, este negocio, perdón, 0.25. 0.5, sí, 0.5. Sí. Creo que el año pasado fue algo así como 0.4 millones de hectolitros, o sea, 450.000 hectolitros. Para que tengan una idea, la zaragozana, que es la fábrica industrial más pequeña, produce el doble que todos los cerveceros artesanos. De manera que esas expectativas no se han cumplido desde el punto de vista del negocio. Y eso ha llevado a una catástrofe de sueños destruidos en el camino. Mucha gente que apostó a que esto iba a crecer y que si hubiésemos llegado al 5%, no solo a los que emprendieron les hubiese ido muy bien económicamente, yo creo que a España le hubiese ido muy bien, porque hubiésemos creado una cantidad increíble de trabajo y de trabajo que se mueve alrededor de la cerveza artesana. Para que ustedes tengan una idea, nosotros en Calella somos trabajadores efectivos, no vamos a contar a Diego, y no se lo digan a Diego, porque él no produce, pero produciendo somos 5. Y nosotros hacemos 2.000 hectolitros. 5 personas hacemos 2.000 hectolitros. Cruzcampo, la fábrica de Cruzcampo en Sevilla, una persona produce 18.000 al año. Claro, en esa fábrica ustedes van a ver mucho robot que agarra el palet, lo mueve, van a ver mucha máquina que agarra el barril con brazos de esos mecánicos y lo voltea y lo lava. Eso no ocurre con nosotros, pero si nosotros llegásemos al 5% del mercado, crearíamos como 200.000 empleos en España, tranquilamente, los cerveceros artesanos. O sea, en resumen, lo que les quiero decir con esto es que hubo globalización, esa globalización se mantiene, hay un grupo cervecero gigantesco que es, no sé cómo se llama hoy día, pero es la unión de South African Breweries Miller, o sea, un cervecero de Sudáfrica con un cervecero de Estados Unidos. Se juntaron y crearon un supergrupo, y estaba Interbrew de Bélgica con Ambev de Brasil y crearon un supergrupo que se llamaba InBev. InBev, que era el grupo cervecero más grande del mundo, compró por 120.000 millones de euros, vamos a decir. En esos números igual que son dólares o libras, 120.000 millones a South African Breweries. O sea, el primero compró al segundo y se convirtió en este monstruo que controla todo. Ahora, para que tengan ustedes una idea del mercado en el que nos movemos en España, ese grupo cervecero gigantesco, tan poderoso, imagínense un monstruo así gigante que sale detrás de una montaña, no puede con los cerveceros industriales españoles. No puede. En España, Mao, Damm y Estrella de Galicia se defienden como gato panza arriba. De esa manera, InBev entra de manera residual. InBev tiene en España solamente la compañía cervecera de Canarias, tenía La Virgen, que ya no la tiene, y le ha tenido que ceder la distribución de sus productos, que son miles de marcas que ustedes ni se imaginan, Modelo, Budweiser, Stella Artois, bueno, you name it, se las ha tenido que ceder a Mao. Entonces, lo que vemos es que hay un grupo cervecero que se convirtió en el hegemón mundial, y los cerveceros artesanos europeos, en Estados Unidos se quedaron flat, digamos, se quedaron llanos en 12%, y los cerveceros artesanos en Europa nos hemos quedado en los deseos, las ganas. Esto no es un negocio, visto desde el punto de vista de un cervecero, no es un negocio para hacerse rico, esto no es una tecnológica, no hay que pensar en esos sueños que tal vez alguna gente lo tuvo en algún momento, pero es una manera de vivir, como yo lo veo, es la manera de expresar creatividad, de expresar independencia y muchas cosas que algunas personas la valoramos más que el dinero. Y creo que ese es mi resumen. Gracias. ¿Eso quedó grabado? Está bien. No, Bueno, muy interesante. que no se grabó, vuelvo a decir. Bueno, muy interesante la reflexión Perdí el tiempo. desde los diferentes puntos de vista de unos y otros, así que bien. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna aportación, algo al respecto, estéis a ello, o sea, dale.
Y si no, vamos con la segunda parte. Alberto Fouquipón nos propuso que cada uno de los ponentes va a hacer, digamos, una pregunta para que el resto de compañeros reflexionen un poco y nos dé su opinión sobre ella. Y bueno, ya que Alberto fue el que lanzó la idea, pues que sea el primero, a ver si no pisa la pregunta a nadie. Vale, mi pregunta viene, pues se puede aprovechar lo que acaba de decir ahora Carlos y todo viene también de una charla que escuché a Miquel hace unos años en el BBC. Es la que conviva rentabilidad en el sector que aparentemente es muy baja, se gana muy poco dinero. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Porque me ves a mí. Ese punto de equilibrio con la ilusión que habla Carlos puede suplir la falta de dinero en el sector. Y cuando hablo del sector me refiero desde la distribución, que los distribuidores ganan poco dinero. ¿Y por qué ganan tan poco dinero? Porque los cerveceros no ganan demasiado dinero. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Si esa ilusión que mueve a Carlos es suficiente como para equilibrarlo. Y de los hosteleros diría lo mismo. Los hosteleros tampoco en este mercado son grandes obtenedores de beneficio. No sé quién es el primero que quiere opinar sobre el tema. ¿Y los clientes qué hacemos? Pagar. ¡Sumar! Y al contado. ¿Quién se lanza? Eric. A ver, hay una expresión en flamenco que, lo voy a traducir lógicamente, que dice que un cervecero pobre no existe. Hay cerveceros ricos y cerveceros que se han ido a tomar por el culo. En flamenco. Sí, el culo flamenco, exacto. Y ahí estamos lógicamente hablando de los tradicionales, el cervecero de toda la vida en los países cerveceros, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Chequia y Irlanda, hacían cerveza en casa y todo el pueblo bebía su cerveza y cada 2 casas era una cervecería. Y según que han ido ganando dinero, lo invertían en locales o en casas y la fábrica del pueblo de Alau compraba este pueblo no por la fábrica, pero por los locales. De ahí que todos los cerveceros han ido cogiendo un patrimonio muy importante. Y eran en muchas ocasiones también alcaldes, porque cuando tocaba elecciones iban por sus bares y daban rondas y eran muy populares. Y siempre el cervecero era uno de los notables del pueblo. Y de ahí porque hacía, vamos a decirlo así, de agua dinero. Y creo que todo lo que ha pasado después, por lo que os comentaba Carlos, con el tema de la formación de los grupos de las multinacionales, es la consecuencia de esto. Es lo mismo. Han comprado siempre el otro grande, no para la cerveza, no para muchas veces para las fábricas, sino para sus negocios, sus propiedades. Y ahí yo creo donde está el problema de las cerveceras artesanas, es que uno no tiene patrimonio para empezar, cosa que es lógica, que en su día tampoco lo tenían los demás, pero claro, están luchando con unos costes muy altos en plan materia prima, mano de obra, justamente por lo que has dicho, hay 5 personas para hacer 2.000 hectolitros y la materia prima las compras más caras porque compras en cantidades pequeñas. Entonces ahí es un poco la explicación, creo, porque muchas de las artesanas lo tienen difícil, porque claro, el modelo de tener un propio taproom donde vendes fundamentalmente de producción a consumidor final, ahí es donde ganas dinero. Y no hay infraestructura de distribución para los artesanos. La mayoría de los distribuidores de artesanos pues van, con todo el respeto del mundo, van con una furgoneta a cuestas y ahí reparten un poco las cervezas. No hay tampoco un modelo, es lo que yo tengo claro, las distribuidoras con quien yo he trabajado durante todos estos años, los tradicionales y los nuevos, hay un mundo de diferencia. Y veo que claro, ellos tampoco, muchas veces, y ese es el tema en general, lo que ha dicho Alberto, lo hacemos por el amor
al producto. Y muchas veces el amor al producto no es suficiente, ¿no? Y yo creo que es un poco ahí la falta de arraigo social para llegar a un punto mínimo de ganar dinero y a partir de allá forrarse, que es lo que hacía todo el cervecero. De ahí que los cerveceros grandes, los belgas, los alemanes, pues han venido aquí a España antes y han empezado a invertir y poner terrazas y poner toldos y no sé qué, cobrando a un precio fundamentalmente barato. Y claro, si hay que montar todo esto sin tener la base financiera es muy difícil. Es un poco mi opinión sobre la pregunta de Alberto. Wow. Difícil. No, quería empezar por el final, ¿no? Y reforzando lo de Carlos, esa parte, digamos, emocional. Y me había ido a que este año el eslogan del BBF es cerveza artesana emocionalmente hecha por humanos, ¿no? Para destacar la parte, digamos, emocional, está hecha con el corazón y las personas que hay detrás. Hay pocos estudios, siempre luchamos de tener que haber más y hemos hecho varios desde Binevents, pero uno de los primeros datos que sacamos, y en la línea que tú decías, nosotros salía 40 veces más el trabajo que genera una fábrica artesana de una industrial. Y además en un tipo de empleo descentralizado, muchas veces en el entorno rural o en barrios no habituales de negocio. O sea, poner en valor ese factor humano. Ya cogiendo el hilo económico, pienso que por una parte nos ponemos una presión innecesaria. Es decir, nadie que monta un taller de coches al cabo de 3 años le van a insultar, eres pobre porque no tienes 40 talleres ya una cadena o ya estás empezando a invertir en tu propia línea de producción de coches. No, pues tienes un taller, dará trabajo a 2, 3, 5 mecánicos, a lo mejor un poco más es un concesionario oficial, y ese tío les pasa la puta, porque montar un negocio en este país es complicado, pero está generando riqueza, da negocio a 10 familias. Y esos proyectos, joder, es una maravilla ir a Calella y ver a 5 personas trabajando allí, ¿no? Y que pueden mantener su puesto de trabajo, lucharlo, entiendo que dignamente, seguro que querría todo el mundo cobrar más. Y lo mismo en los proyectos que participo, pues en Suria, antes lo comentamos, pues un sociólogo, el loco de la cerveza que será, pues genera 7 puestos de trabajo, pues cojonudo. O nosotros en Binevents, pues ya somos 5 personas trabajando en temas de montar festivales, eventos, formaciones, ¿no? Pues sí, me podría poner la presión de por qué no multiplico, ¿no? O sea, el crecimiento infinito ese que nos ha llevado el capitalismo, ¿no? Que todo tiene que doblarse, doble, ¿no? Hostia, pues no. Pues si defendemos una forma de hacer cerveza, de entender la cerveza, entendamos una forma diferente de entender las empresas y poner en valor, joder, pues todo lo que se ha construido y todo lo que se hace, ¿no? Y la cantidad de puestos de trabajo dignos que se hacen. No, ya saco el discurso, ¿no? Pues no, me ha quedado bonito. Te toca hacer la pregunta. Sí. No, voy a tratar de responder. Pensé que lo había respondido. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué no ganáis dinero? Porque no. Bueno, pues, ok, vamos a hablar de interioridades económicas dentro. Bueno, hay un punto de equilibrio y el punto de equilibrio siempre depende de los costos y dentro de los costos la mano de obra es el costo más importante. Después de la mano de obra, el material de empaque. Lúpulo, el siguiente, porque si hay mercado, si hay demanda, si yo saco cerveza, si yo pongo una cerveza a la venta y en 2 días la vendo, me pregunto, bueno, pero tengo que hacer más, tengo que comprar tanques más grandes. Y yo voy con eso al banco, mira, yo estoy vendiendo esto en 2 días. Y el banco va a decir, no tengo ningún problema, toma, 13.000 euros para un tanque más. Y al mes voy otra vez con mira, vendí el tanque y lo vendo así, esta es mi proyección. Pues ¿cuánto quieres? 50.000, comprar 4 tanques. O sea, dinero no es el problema. Porque hay gente que se arriesga. Nosotros nos arriesgamos en Calella bastante. El problema es que cuando te arriesgas, tienes que medirlo muy bien en el entorno en el que nos movemos hoy día. Porque si te equivocas, te pueden matar esa deuda que te quieras. Nosotros, por ejemplo, producíamos solo en botella y barril. Y hace 3 años,
4 años. Vimos la oportunidad, mira, se está vendiendo mucha cerveza en lata, ya viene la lata para acá, ¿qué hacemos? La enlatadora costaba 80.000 euros y dijimos, no tenemos el efectivo, vamos a hacer esto con cuidado. Y empezamos a modificar la máquina embotelladora para enlatar de 2 latas en 2 latas. Y así estuvimos 6 meses, casi sin espalda. Hasta que dijimos, mira, lo estamos vendiendo todo, enlatamos y en 3 días vendimos todo. Vamos a pedir un préstamo y compramos la enlatadora. ¿Me entiendes? O sea, las decisiones hay que tomarlas haciendo un gran sacrificio, porque el mercado es muy pequeño. La clave de la cuestión es cómo hacemos que el mercado crezca. Y cuando yo me pregunto, cuando yo me vine para España, y me va a tomar un pelín más de tiempo para hacer este comentario anecdótico, yo hice hasta una encuesta por internet. En aquella época ya se podía, en el 2014. Yo pregunté en una empresa que hacía encuestas online, ¿vale la pena? Le preguntaba a consumidores en España, eran toda la encuesta me garantizaba que era como para 2.000 personas en toda España, en internet. Y pregunté si la cerveza artesana era interesante, si les gustaba, cuál era la percepción de la cerveza artesana. Vamos, y la respuesta fue brutal, muy buena. Yo dije, yo me voy para allá. Estoy buscando la empresa de esa. No, mentira, yo creo que fue verdad. Yo creo que fue verdad. Yo creo que el consumidor normal ve atractiva a la cerveza artesana. Obviamente, aquí le estoy predicando al coro de la parroquia, que ustedes están convencidos de eso. Pero inclusive al que bebe Mao le llama la atención la cerveza artesana. El problema es que no la puede pagar. Yo creo que el problema es un problema económico. Y yo lo veo, por ejemplo, en países como Holanda, Austria o Suiza, o inclusive en Francia. El porcentaje de venta es mucho más alto, la cantidad de bares que hay de cerveza artesana es mucho mayor que aquí. Y no es que consuman, no es que sea un consumidor diferente, es que simplemente tiene el bolsillo con más dinero. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que los cerveceros artesanos y la industria artesana en general, tal vez no hemos sido capaces de llevarle un mensaje suficientemente convincente, creo yo, posiblemente, suficientemente profesional al consumidor, a la gente que bebe cerveza, para que entiendan lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que nos cuesta, el sacrificio que es, y no solo el sacrificio, lo que requiere, el conocimiento, todo lo que implica llevar un proyecto de este tipo. Iba a decir si tenéis alguna pregunta de vosotros, alguna aportación. Quería justo... yo creo que hay una cosa que aún no hemos definido y que yo creo que ahí es muy importante. La definición de cerveza artesana. Yo creo que hay dos... No, ya sé que estoy abriendo la lata de... Hay dos rondas. Oye, pongo una para Miquel. Y fíjate, hay mucha gente que han intentado definir lo de la cerveza artesana por volumen, por si estaba filtrada, no filtrada, y yo creo que eso todo no tiene ninguna importancia. Tiene importancia, pero no para esa definición. Y eso viene al final de la historia de Estados Unidos. Cuando Sierra Nevada o Sam Adams, que son cerveceras artesanas, hacen millones de hectolitros, por lo tanto con los litros no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos, cuando yo estuve ahí la primera vez en el 81, no había ni una cerveza buena. Vaya, una, Hank Steel, era la única, no había otra, así que todo era aguachiri, Bud, Miller, Coors, todo esto que no se podía beber. Y eso era, o tiene que ver lógicamente con la historia, con la ley seca, que los americanos durante tanto tiempo han estado sin alcohol, han aprendido a beber refrescos, y cuando después de la ley seca volvían a hacer cerveza, ya hacían los cerveceros una cerveza a gusto de los consumidores, que era refresco. Y ese es el gran problema que tenemos en España. La cerveza se bebe como refresco, no se bebe por su sabor, se bebe por refresco. Cuanto más fría mejor, para que no notemos que tenga algo de sabor. Y eso para mí es uno de los grandes retos que tenemos todos, que es conseguir que
la cerveza llegue a los restaurantes, que la gente en lugar de beber con vino durante la comida beban cerveza, porque ahora la costumbre es, llegan al restaurante, ponme una cerveza, beben la cerveza, se sienten en la mesa y piden vino. Y la cerveza, además todos los chefs estos de estrella, no sé qué, todos tienen ahí la marca San Miguel o Mau o lo que sea en su chaqueta, porque son los que pagan. Y yo les digo muchas veces, digo, a ver, cuando a ti, la San Miguel o la industrial que sea, da igual que sea de importación o lo que sea, es igual que el brick de Don Simón. Tú no vas a poner un brick de Don Simón o no vas a poner Don Simón en tu chaqueta. Y los americanos bebían agua chili y la revolución fue, y ahí estaba lógicamente Boston Brewery, Sierra Nevada, para ellos la cerveza artesana es una cerveza que transmite algo que tenga sabor, cuerpo y que realmente te da una satisfacción como un producto auténtico. Y de ahí, por eso yo cuento Orval como cerveza artesana. Es artesana desde hace cientos de años. Y muchas cervezas de que no pertenecen o que ahora pertenecen a los grupos multinacionales, como puede ser, pues ahora mismo una Spaten Bock, que antes era una de las buenas cervezas alemanas, cuando lo cogieron a B&B, pues lo que han hecho ha sido destriparla y hacer un producto industrial. Y pasa con muchas cervezas que han cogido las multinacionales. Heineken mismo, porque antes cuando has hablado de grupos no has mencionado a Heineken como grupo. Porque está de tercero. Sí, sí, hablé de los dos primeros. Pero sí que están en España. Sí. Y bastante potentes. Pero bueno, eso es el detalle. Pero podemos hablar de Heineken también. Sí, no me importa. Vea, no cuando hablamos de cerveza. Sí. Esos son... No, pero sí hablé de Heineken, porque dije Cruzcampo. Ya. Dije los Sí, 18.000 hectolitros. Pero al final es esto, el artesano es un producto con sabor. Y eso lo bueno, lo fantástico, lo admirable que habéis conseguido. Que se ha creado en los últimos años una cantidad de consumidores que ahora saben que hay otra cosa que una lager de mierda de refresco. Esos son los que ahora tienen el paladar hecho al producto artesano. Sí. Y eso es para mí lo más importante de todo lo que se ha conseguido desde los americanos. Hay gente ahora que beben a gusto, que quieren saber más sobre el producto que beben. Cuando con la industria, y no hablo de cerveza, hablo de todo. ¿Cuál es la diferencia entre industria y artesano? La industria no quiere hacer otra cosa que, la pregunta de antes es rentabilidad. Me da igual que sea queso, espárragos, cerveza, vino, lo que sea. El producto industrial busca rentabilidad, busca homogeneizar un producto, planearlo de tal manera que no se enfrenta con nadie, no tenga sabor, no tenga carácter, porque podía ser uno que no le gustaría. Entonces buscan un producto plano, donde pueden sacar de arriba a abajo cosas para aumentar el volumen, aumentar el dinero. Eso es el producto industrial. Y el producto artesano es justamente lo contrario, es añadir, es hacer un producto con más cuerpo, más carácter, que nos habla. Yo siempre digo, cuando bebo una cerveza, escucha. Coge la copa y escucha lo que te dice la cerveza. Y es lo que es nuestra, al final, lo que estamos haciendo los cuatro, intentar a convencer al consumidor de lo que nosotros tenemos merece la pena conocer. Y yo creo que ahí es donde la historia del producto artesano pues, ha cogido auge precisamente por eso, porque había un hueco. Lógicamente, Estados Unidos, como no tenían nada bueno, la artesana ha crecido tremendamente. Aquí ya había cerveza buena en Europa, porque para algo somos el continente cervecero, ¿no? De hace muchos siglos. Bien. Punto. He dicho. Público, ¿tenéis algo que aportar, puntualizar, preguntar sobre este tema? ¿Todo bien? Vale, pues sí, vamos con la siguiente. Carlos, ¿algo más? Venga. Sí, que quería comentar algo sobre lo que dijo Eric de Estados Unidos y cómo somos en Europa, ¿no? Y yo siempre reflexiono sobre qué hace falta
para que en Europa ocurra algo similar a lo que pasó en Estados Unidos, para que haya un aprecio especial por la cerveza artesana. Y me pongo a pensar, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Por qué de repente en los años 90, finales de los años 90, despegó? Y yo creo que hay dos cosas. El americano es, por su manera de ser, muy pragmático. No le gusta la teoría, la filosofía, el estudio. El americano es do it yourself, es hazlo tú mismo. Esa es la filosofía de ellos. Ellos tienen unos talleres gigantescos en sus casas, donde tienen herramientas que parece un taller industrial, pero es la casa de alguien que tiene herramientas ahí a saco. Si va a hacer fotografía, pues también tiene un taller fotográfico increíble. O sea, ellos son muy de hacerlo ellos mismos. Y yo recuerdo que en los finales de los años 80, principios de los 90, había un tipo de negocio que desapareció, donde tú ibas a un sitio y hacías una cerveza. Bueno, primero salió aquel libro de The Joy of Homebrewing, que escribió Charlie Papazzi, finales de los años 70, donde explicaba cómo hacer cerveza en casa. Y hubo gente que empezó a hacer cerveza en casa por esa misma implicación que tiene el americano de hacer las cosas al mismo, ¿no? Entonces, eso llevó a que se creara un tipo de negocio que se llamó, como les decía, Brewing on Premise, que significa hacer cerveza en el sitio. Entonces, eran unos negocios que tenían varias ollas, como decir aquí, varias ollas, y tú llegabas un sábado, nos anotábamos y aquí habían grupos y cada quien hacía una cerveza. Y entonces la cerveza se fermentaba ahí, después cuando la cerveza estaba lista, se reunían los que habían hecho la cerveza y hacían una fiesta y se llevaban sus botellas a casa. Es un negocio que estuvo, yo calculo, como 10 o 12, 15 años tal vez, en auge. E hizo que la gente despertara y popularizó el tema de la cerveza, ¿no? Eso, Carlos, perdona. Sí. En Barcelona creo que hay algo similar, creo. Si no, en Bruselas seguro. En Bruselas hay un local que tiene 4 los mismos y alquila los fermentadores y hacen eso. ¿Qué pasa? Speedstorm, no sé si lo conoces. ¿Qué pasa? Que al final está muy guapo. Yo fui 3 veces ya, pero al final la cerveza que hay allí, pues Pablo estuvimos este año, la cerveza es mala. De hecho, Pablo me dijo, joder, ¿qué metes aquí? ¿Qué necesidad? Yo fui no, porque hay que verlo muy bien. Fui con Brewer y está muy guapo, vas a esos locales y ves, compartes con la gente que hay allí, pero al final los resultados que hay en esos locales, la cerveza es bastante, era floja. Igual no lo dijo. Pero espera. Ah, perdón. Soy muy sincero. Digo que igual no lo había dicho para que lo contara aquí ahora. Bueno, ya que tú lo dices, pero... Eso corta Pero, hombre, la cerveza no se hace sola. No, correcto, sí. Algo hiciste. Algo hiciste. No, estábamos probando cervezas de otros. Cervezas de otros. Sí. Bueno, sí, pero sí. ahí no. En un local pues como meter tú con fermentadores. No, pero ok, ya entiendo. Pero este negocio que yo te digo era que tú ibas después y degustabas y disfrutabas la cerveza que tú hacías. Sí, eso es eso. Ese concepto, en Bruselas, además en un centro, cerca del modelo antiguo. Sí. Pero ese concepto, bueno, pues muy popular, sobre todo en Colorado, en Oregon, en California, en Washington, los estados que llaman los americanos donde vive la crunchy people, la gente que es muy como de la naturaleza, de las cosas auténticas, de la gente bio, eco, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso hizo que despegara en esos estados y después se desparramó todo el movimiento craft por todo Estados Unidos. Pero eso aquí no ha pasado. Nosotros hemos tratado de montar el negocio, no montar el negocio, suena feo decirlo así, de creer que el consumidor está listo para la cerveza artesana solo porque a nosotros nos gusta, solo porque nosotros creemos. Y yo creo que la labor de divulgación, la labor de explicar lo que es la cerveza, todo lo que implica la cerveza, las complejidades que tiene, lo bonito que es hacer cerveza y disfrutar de la cerveza, creo que lo hemos transmitido un poco. Creo que hay gente, tal vez como Eric lo ha hecho por muchos años, pero los cerveceros artesanos, precisamente por el hecho de que comenzamos con muy pocos recursos, y ahí me incluyo, estamos atrapados dentro de la fábrica y no salimos a hablar con el consumidor. Pues yo creo que si saliésemos a hablar y explicásemos los detalles, las cosas, las complejidades, la belleza que hay dentro del proceso de hacer cerveza, creo que podríamos enamorar al consumidor. Se trata de crear una historia que atraiga al consumidor a una experiencia que le va a agregar valor
a su día a día. Yo creo que eso se trataría, ¿no? No sé si Bueno, seguimos con siguiente pregunta. ¿Algo más que aportar, que añadir? Miquel, te toca lanzar ahí. Te das por ¿cómo se dice en español? Respondido. Bueno, ¿quieres cerrar tú tu pregunta o tiramos la siguiente? No, es la siguiente mejor. Ok. Voy a mirar un poco ombligo de sector. Y es más una reflexión y a lo mejor sí que al final lanzo dos preguntas para que las cojáis si queréis. 5, y podemos ampliar más. 5 hombres, cis. Probablemente lo desconozco, pero heteros, blancos, 47 años, y no pregunto más, pero apuesto de que somos de la quinta o superior, y creo y siento un envejecimiento del sector de la cerveza artesana, o un envejecimiento porque no está entrando suficiente gente, que fue una de las cosas que cambió el año pasado en el festival y estábamos encantadísimos y queremos seguir insistiendo en eso, ¿no? ¿Cómo rejuvenecer? Y os lanzo a partir de aquí la pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos que la gente joven y que cada uno ponga joven a lo que quiera? Porque cuando dices joven parece que hables de TikTok de gente de 18, pero es que ahora engancharon a 35 ya joven, para alguien de 47 o demás. Y a lo mejor también os lanzo la idea de quién creéis que está haciendo buen trabajo en eso. O sea, qué figuras jóvenes han podido salir o quién creéis que está haciendo un buen trabajo en eso de intentar conectar con público, pues para que esto se vuelva ahí. Si no tenemos cantera, no tenemos base, esto se va apagando. Yo creo que ahí siempre se volverá a lo mismo, yo vuelvo a lo mismo, lógicamente. La tradición nuestra en Bélgica, en Alemania, todos estos, los países tradicionales cerveceros, era de padres a hijos. O sea que creo que a todos los cerveceros lo que les importa, lo que tienen que hacer es asegurarse cantera propia. O sea que no solamente hacer cerveza, también hacer otras cosas. Ancho de izquierdas. No, es así. Yo veo que las fábricas tradicionales, muchas de las mías que trabajo yo, son tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación. Y yo veo a hijos de cerveceros con quien yo trabajo, con quien hablo, empezado con el abuelo, luego el hijo, ahora el nieto, y ya está la siguiente generación preparada. Sí. Los únicos que no hacen esto, porque procrean mal, son los monjes. Pero bueno, eso ya tienen otra cosa. A mí soy un amigo que pasaba a ser cocinero. Era lo mismo que cervecero. Claro. Era echar los buenos ingredientes. No, que al final hacer cerveza es cocina. Es así. Y por eso hay tanta diferencia de nivel, ¿no? Entre el cocinero casero y el cocinero de estrella Michelin, el cervecero y el cervecero Michelin, si lo quieres llamar así. Pero ahí es donde está, creo, el problema. Sale gente joven, pero cuando hay gente joven que les gusta la cerveza, muchas veces les falla luego la parte económica. Y por no criticar, veo que la gente joven, y no con la cerveza, con todo, tienen otra mentalidad laboral. Buscan trabajar menos horas, no coger sus vacaciones, pero vivir bien. Y no sé si eso tiene que ver con la situación política y mundial o lo que sea, o el cambio climático, que ven que llega el desastre, o yo qué sé, no lo sé. Pero veo que la gente joven muchas veces les falta iniciativa, prefieren estar así un poco más retirados, ¿no? Y yo creo que eso es mi visión, no sé lo que opináis vosotros. Yo creo que están demonizando, por ejemplo, el alcohol, están sacando vinos sin alcohol, quieren hacer sidra sin alcohol. Eso es otro, sí, eso es yo creo que al final la cerveza tiene que tener alcohol, si no te aporta. Yo hago un inciso, Eric, con respecto a lo que dices, que me parece pequeño, pero aquí hay un problema cultural.
en España. O sea, es que en España la cerveza, estamos hablando de 25 años, 30. 37 que llevaste un poco con tal. Antiguamente no había ningún tipo de cultura cervecera, había una cerveza rubia y que tampoco había el consumo que hay ahora. Antes se consumían otras cosas mucho más. Entonces, no podemos tener esa cultura, o sea, que no podemos pedir que nuestros padres nos hayan transmitido esa cultura, sobre todo nuestra generación, porque es que no había que transmitir, no había nada más que aportar. Entonces aquí, claro, jugamos en desventaja. Lógicamente, tú vienes de Bélgica, en la que había una tradición cervecera muy potente. De siglos. Aquí teníamos una tradición, en Asturias, sidrera y notera. Entonces, hay mucho por hacer. Y bueno, pues es lo que he dicho, hay que arrancar ahora. A ver, en lugar de estar aquí, ahí arriba. Eso es. Y pactando un poco con la gente de lo que decíais antes también, de qué tenemos que hacer, y lo decías tú, para que los grandes restaurantes tengan presente en sus cartas o en sus grifos una cerveza de una calidad y que no solo sea el que me pone aquí el nombre, el que me aporta dinero y el que me aporta tanto. Entonces, creo que es difícil, que nos queda mucho por hacer, pero que al final esto de la cerveza lleva 30 años aquí. Entonces, claro, no podemos querer estar a la altura de países cerveceros como Bélgica, como Alemania, como República Checa, cualquier otro sitio que, claro, bueno, esta es mejor para hacer más, quería... Vale, a ver, la pregunta de Miquel era ¿por qué no hay ese consumo? ¿Y por qué no hay consumidores jóvenes? Nosotros, cuando hicimos el número de los 25 años, le preguntamos a 25 personas cómo veían el futuro. Los hosteleros generalmente decían todos que a los jóvenes les gustaba, a los que les gustaba la cerveza, les gustaba la cerveza buena, pero tenían un problema, que no podían pagarla. Que hace 25 años podían pagarla todo el mundo, ahora no pueden pagarla una vez a la semana. El siguiente problema que detectaban era que hay poca gente joven. La gente joven que hay en Europa consume poca cerveza y la otra que hay no es consumidora de alcohol. Eso es un problema global, por eso las cerveceras globales están mirando hacia continentes en los cuales hay población joven no musulmana, que es un cambio muy importante en Europa. Los 2 millones de población joven que hay, por ejemplo, en Alemania, no es consumidora de cerveza, y eso lo tiene muy analizado la Asociación de Cerveceros Alemanes. ¿Cómo cambiarlo? Probablemente con un hábito cultural en una evolución, pero no creo que se pueda hacer a muy corto plazo. Y Miguel preguntaba por quién joven estaba haciendo las cosas bien. Yo no veo a casi nadie. La gente joven que ha entrado en esto en muchos momentos ha sido por moda, y su duración en el sector ha sido muy baja. La permanencia en él ha sido algo de tendencia, y porque es algo aplicable globalmente. Todo dura mucho menos que hace 25 años. Ahora los periodos de cambio de gusto son cada 3 años, se pasa a un nuevo producto. Y bueno, pues hay, igual Carlos, como ha vivido en Sudamérica y conoce una zona en la que hay población joven, puede constatarlo o Yo creo que Sudamérica no es tal vez el Brasil. El mejor comparativo. Bueno, Brasil se comporta bastante parecido a Venezuela, donde yo viví, y allá se consumen muchas cervezas, jóvenes, viejos, todo el mundo consume. En Venezuela más que en Brasil, Venezuela consume cerca de 80 litros por persona. O sea, después de Estados Unidos, el mayor consumidor per cápita de cerveza en América. Brasil está como por 50. Y Puerto Rico, que viví en Puerto Rico mucho tiempo, también lo conozco, estará por 60. Y bebe todo el mundo, jóvenes. Sí. No sé qué más decir. Respondimos a preguntas de Miquel, no. Respondiste, sí, Perdón, voy a responder la pregunta de Miquel. Lo que pasa es que la pregunta de Miquel es muy buena y muy difícil de responder, porque estamos hablando, como tú dices, de una generación a la que no pertenecemos. Y tú dices, ¿quién lo está haciendo bien en el sector de cervecero para llegar al consumidor joven? Y yo te podría decir que
Comunicacionalmente yo creo que poco. Y yo creo que es muy importante utilizar, creo yo, redes sociales. No creo que lo estemos haciendo bien ninguno. Lo que yo veo, el esfuerzo que están haciendo muchos cerveceros es tratar de llevar la cerveza artesana al campo de la cerveza sin alcohol, sabiendo que los jóvenes que están entrando en la edad de beber prácticamente no beben alcohol. Entonces, si no le ofrecemos una alternativa para que puedan hacer la transición, los vamos a perder. O sea, creo que hay que ofrecerles algo para que se habitúen de alguna manera a la experiencia social de compartir el sabor de la cerveza y que luego pues, vayan descubriendo el mundo de la cerveza artesana y de la cerveza especial. ¿Puedo tener un detalle? Vale, perfecto. Se ha estudiado que durante la pandemia la generación que pasó a los 18 años durante la pandemia le faltó el rito iniciático del alcohol. No sé si sois conscientes de esa generación que no tuvo la entrada en el bar y el consumo de alcohol, si creéis que tiene influencia en esta reducción del consumo de la nueva generación. Justo veníamos hablando del coche del impacto y es un tema que no se puede trivializar lo más mínimo, ¿no? El COVID y los efectos que tuvo, pero a este nivel... Bueno, es que veo a Carlos hablando aquí, que también, por la voz que tiene. Pues eso, es un tema que no se puede trivializar, ni mucho menos el COVID. Pero a nivel de ese rito iniciático, hostia, tengo una hija, dos hijos, en aquel momento era adolescente, mi hija de 16, estuvo 4 meses. No sé si esos 4 meses puedo llegar a decir que condena a toda una generación de varios años. Yo estoy desesperado y es el mundo al revés, porque yo quiero que mi hija salga de fiesta y no lo consigo. O sea, sale una vez al mes y tiene 17 y joder, de manera. Y yo me empujo, y las amigas, y qué hacen hoy, y no sé qué. Es el mundo al revés, y me alegro el día que me han WhatsApp, oye, que llegaré a las 2, y yo, joder, qué contento estoy. Que me dijo a las 12, va a llegar a las 2, eso es que hoy sí que se lo está pasando bien, ¿no? Yo no lo asumo tanto al COVID, que seguro que sumó, pero hay más otros factores de cambios de hábitos. Sí, la generación Netflix, ¿no? Yo creo que esto también tiene su influencia, quedarse en casa en lugar de hacer nuestra vida social, que yo creo que es muy importante. Al final lo que nosotros siempre hemos tenido ha sido no se bebe solo, se bebe con amigos, y eso es lo que también de alguna manera u otra estimula el consumo, ¿no? Si vas con 4 o 5 y cada uno da una ronda, pues has tomado 5 cervezas. Si vas solo, te quedas solo en casa, pues si aún abres una cerveza, pues muchas veces están condenados al producto que han comprado en el supermercado, y ahí es donde tampoco estamos. O sea que en los supermercados, ¿quién manda? Los grandes. Compran los lineales y los demás estamos condenados. Si nos quieren comprar algo, pues es un éxito. Pero ahí creo que también influye mucho. Yo creo que también a mí me parece que las generaciones muy jóvenes hay una situación de que viven a través del móvil, ¿no? Entonces la cerveza es un lubricante social. Yo creo que el invento sería que el móvil saque cerveza. Trabajar en ello. ¿Cómo? Perdón. Que el móvil saque cerveza. Que se puede tirar cañas con el móvil. Ahí sí que ganaríamos. Bueno, tenemos que invente esa aplicación se forma. Sí. Acaba de dar una idea. David, tenemos que hablar. Si lo haces, patentado, ¿eh? Repartimos aquí Hay pregunta pedida, ¿eh? Sí, pero yo creo que... Sí, un momento, quería hacer un comentario de que gran parte del problema es que la cerveza es algo para compartir y el joven no comparte. El joven va, inclusive aunque va en grupo, tú lo ves que van 4 y cada uno va viendo el móvil. Tú estás ahí y yo estoy aquí y te mando un mensaje, no te llamo, no te digo, no levanto la voz. Y cada uno paga su cerveza. Y cada uno paga su cerveza. No dando rondas. Yo creo que ni cerveza, no estamos hablando de cerveza. O sea, si llegásemos allá todavía, pero hay que sacarlos del móvil, es un problema. O sea, ¿cómo hacemos
que entiendan que esto, o sea, yo creo que con esta generación realmente poco se puede hacer, sinceramente. Sí, pero es que si te pones a ver, los millennials dispararon la cerveza artesana. Ellos querían vivir un mundo diferente, querían ser distintos que sus padres. Yo recuerdo que en Alemania salió aquello de la cerveza, lo que llamaban los beer mix Getränke, que eran como las bebidas mezcladas. Era cerveza con Coca-Cola, cerveza con limón, una cosa horrible. Y aquello se disparó y llegó como al 10% del mercado. Y todas las fábricas estaban haciendo eso, una vergüenza. A cárcel. Sí, pero era porque los jóvenes querían diferenciarse. Ellos decían, yo no quiero tomar la Pils que tomaba mi padre. Cada generación quiere hacer algo distinto. O sea, va a haber una generación que va a decir, yo no quiero estar pegado al móvil como estaba mi padre, o mi tío, ¿sabes? O sea, esto va a cambiar. El problema es que hacemos en el entretiempo. Sí, creo que nos toca, ¿no? Ojo, los millennials, muchos ya tienen 40 años. O sea, es que es eso. Los millennials ya, claro, es el tema de los millennials, que ya es una generación ya veterana. Claro, pero por eso, bueno, cuidado. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, es millennial. Claro. Mis hijos mayores son millennials. Los chicos son de las zetas ya. No, que serán zetas algunos. ¿Y nosotros que somos dinosaurios? ¿Qué? Bueno, lo que pasa es que lo que quiero decir con millennial es que claro, tú lo dices, tienen 40 años, pero ellos fueron los que subieron la cerveza artesana. Ahora los millennials, quién sabe, que están tomando whisky, o a lo mejor ya no beben, o son políticos, qué sé yo. Nosotros somos millennials. Ustedes son millennials. Sí, pero bueno, yo veo todo, perdona, ¿no? No estoy criticando ni una cosa. Yo cuando hablo de una generación o cualquier cosa que yo hablo, sí, siempre estoy hablando de que todo comportamiento del ser humano es como una campana de Gauss, ¿no? O sea, cuando digo el promedio, habrá gente como ustedes, gente joven que están, bueno, es el 1% de la población y le gusta la cerveza artesana. Pero así también hay un 1% que simplemente no bebe nada. Pablo. No. Preguntas, que lleva mucho rato. Venga, aventura. No, bueno, un dardo. Quiero tiraros un dardo a Venga, dispara. los 4. 4 ponentes, por 5 masculinos. Público es la cerveza artesana en un mundo de hombres. ¿Qué respondéis a eso? Los 4, para los 4. A nivel de consumidor, yo creo que cada vez las mujeres se sienten más atraídas al mundo de la cerveza artesana. Tienen un gusto diferente, las que entran tienen un gusto diferente. Yo me he dado cuenta, estoy hablando desde el punto de vista del productor, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer cervezas con frutas, lo que llaman las smoothie sours, vimos que las entradas en ONTAP se multiplicaron de mujeres. Frikis cerveceros, Fomella, no. Pero mujeres que estaban entrando a beber cerveza artesana, sí, muchas. O sea, yo creo que si le ofrecemos un producto que sea atractivo al gusto de la mujer, que el amargo es algo que el DNA del hombre, la estructura del masculino, no somos iguales. Por más que el woke nos diga que somos iguales en derechos, más biológicamente no somos iguales. Y yo creo que la mujer tiene un paladar y una percepción del sabor distinta. Superior. Ojo, superior. Yo creo que la mujer puede detectar cosas que el hombre no puede. Y tenemos que buscar cuáles son esas delicadezas, desde el punto de vista del productor, estoy hablando, que pueden atraer a la mujer a consumir cerveza artesana. Que son cervezas más delicadas tal vez. El amargo yo creo que las afecta. Y creo que hay cosas raras, porque yo he visto mujeres que las he visto tomar cervezas muy, muy amargas y les encantan. Otras que simplemente las desprecian, que no pueden con ellas. O sea que hay de todo. Pero yo creo que no es un público genérico para el que hay que producir. Yo creo que hay nuances, ¿no? O sea, no sé si me expliqué. Yo te iba a echar bronca, pero bueno, lo has salvado al final. Mi pregunta era esa, hombres, muchos hombres y más hombres.
Y lo vivo desde una parte de la frustración, ¿no? Yo artículos en Bar&Vie, muchos me declararon abiertamente porque no soy feminista, y lo vivo con frustración, esa no igualdad, aunque hay muchos indicadores que dicen que se va por un buen camino, o sea que la realidad es muy positiva por esa sensibilidad que puede haber, aunque yo no me encuentro cómodo en un discurso de diferenciar por género los gustos. Desde luego no tiene que haber un producto de mujeres, eso es horrible, eso es una... Pero Miquel, yo creo que, perdona que te interrumpa, ¿no? Yo creo que biológicamente somos diferentes. Biológicamente, no estoy hablando de culturalmente. Sí, es la única, vale. Pero bueno, a ver, es una realidad. Esto se puso bueno, Miquel. Se calentó. Vale, repite, ¿cómo? ¿Quiere volver a ver? Que estás de acuerdo conmigo, repite. ¿Quiere volver a ver? Estoy de acuerdo con Carlos. A ver, que una mujer, por mucho que se empeñe, no puede realizar igual que un hombre, ¿entiendes? No, pero a nivel de, yo creo que yo creo, Vane, que a nivel de, vamos, yo he visto mujeres que a nivel de desarrollar cosas, estoy hablando a nivel de trabajo gerencial, inclusive hasta a nivel físico en algunas cosas no hay ninguna diferencia, pero yo creo que desde el punto de vista gustativo, organoléptico, de detección de sabores, de aromas, la mujer tiene, detecta cosas, y por experiencia te lo digo, lo he visto, no porque yo haya sido mujer en otra vida, sino porque he tenido varias parejas que me doy cuenta de que detectan cosas, y yo tengo instrucción, digamos, educación sensorial, y ellas sin ninguna educación sensorial pueden detectar cosas que yo digo, hostia, sí. Cuando les pongo palabras a lo que ellas tratan de decir, digo, oye, sí, esto tienes razón, sí. Y en todo caso, la idea que me quedo en el bolsillo es que una de las cosas más orgullosas que podemos dar desde el festival es que estamos ahora en un 60-40 de entradas, y bueno, es masculino, sí, pero está cerca. Y es una realidad que cuando vas a bares cerveceros artesanos, rompe esa imagen clásica de Homer Simpson bebiendo sin sentido ni fijándose, no solo lo volumen. Esa sensibilidad femenina pues hace que cuando se dedica un producto con muchos matices, muchos aromas, muchos sabores, se sienta atraído por él, y es una de las suertes que tenemos y debemos potenciar. Yo creo que en eso también ha influido muchísimo el tipo de publicidad que hicieron los grandes cerveceros en los últimos 60 años anteriores. La comunicación que se vio incluso en los 10 primeros años de este siglo seguía siendo totalmente hacia desprecio a las mujeres, lo que consideraríamos hoy desprecio a las mujeres, y cerveceros como Miller están pidiendo perdón por campañas publicitarias claramente machistas. Aún así, incluso los cerveceros artesanos en muchos casos tienen un componente también muy demasiado masculino, que está marcado incluso por una estética tan definida en la cual no entra la mujer. No hay una estética de un cervecero. Hay una estética para un cervecero masculino, artesanal, pero no para una cervecera artesanal femenina. Y ahí creo que son muy responsables las grandes cerveceras en su historia. Esas campañas publicitarias tienen que seguir pidiendo perdón por haberlas hecho. Yo creo también, si puedo hacer un comentario del punto de vista del productor, ¿no? para este tema, yo creo que, creo yo, por lo que he visto, la mujer es mucho más sensible al ambiente. O sea, lo que quiero explicar es por qué no hay más mujeres cerveceras, por qué no hay más fábricas de cerveza donde la mujer sea la cervecera, la directora, que sí hay algunas, ¿no? Pero yo creo que la mujer es muy consciente del ambiente, muy conservadora de no correr riesgo, porque siempre está pendiente de la familia, de que le vaya bien a la familia. El hombre es más agresivo, más le teme menos al riesgo, creo yo. Nos atrevemos, y no estoy diciendo que sea una cualidad positiva, estoy diciendo que es simplemente lo que yo veo en mí, estoy diciendo lo que yo veo en mí. He pasado por 3 relaciones
y en las 3 relaciones me he movido de una fábrica a otra o he emprendido, estando en esas relaciones. Y siempre las mujeres con las que he estado me decían, ten cuidado, yo creo que eso no lo deberías hacer. Una vez que venzo esa resistencia, están conmigo, pero siempre me dicen, ten cuidado, es el futuro, no lo haga, la familia, ¿no? Que yo creo que es muy bueno, porque es un freno que le impide tal vez a la mujer arriesgarse. O sea, hoy me contaba Alberto de algunos emprendimientos que ha habido en el mundo de la cerveza artesana, donde 2 personas, socios, no sé si 2 o más, no sé, invirtieron 1 millón de euros en un negocio de fabricación de cerveza basados en la experiencia que ellos habían tenido haciendo cerveza en casa durante 1 año. Dijeron, esto lo hacemos bien, porque me lo dice mi cuñado, vamos a arruinar a nuestras 2 familias y nos vamos a lanzar a esto. Eso te aseguro que 2 mujeres no lo hacen nunca. Son mucho más conscientes de lo que... Ojo, estoy poniendo a la mujer por encima. Te gustan mejor y son más. Y son más conscientes de los riesgos. Bueno, mi padre decía lo mismo, no era mujer. El mío también. ¿Se lo preguntaste cómo se sentía o no? Sí. Ah, vale. No, me decía, cuidado, es que no hagas esto. Y no vengas a España. Eso, sí, es que es bien así. Si hubiera seguido de mi padre, no estaría aquí. Y que lo has mencionado antes, el tema de Antap y como forma de un poco de ver por dónde van los gustos. Precisamente comentaba hace tiempo con Diego el tema ¿creéis que sigue estando este tema en la cerveza artesana, en la cerveza craft, de tener que buscar la novedad para diferenciarse del producto industrial? De que la gente en el Antap tiene que poner algo distinto porque hay que marcarse y hay que poner, pues bueno, lo que te va dando de las estrellitas y las medallitas de probar algo nuevo, y que las cervezas craft muchas veces buscan la novedad y no tanto consolidar el producto. ¿Creéis que eso era algo que ha pasado pues hasta 2020 o que sigue siendo esa tendencia? Lo hablábamos hoy precisamente en la radio y coincidíamos en que el volumen de novedades es afortunadamente, yo creo que afortunadamente, menor. Antes de Antap hubo Reit Beer y Reit Beer marcaba todo. Reit Beer ha quebrado la semana pasada, ha dejado de estar en el mercado. Igual Antap le pasa lo mismo. Es lo que volvemos a lo mismo, una cuestión de modas y la duración. Yo creo que ya no hay la necesidad de tanta novedad y cada vez hay más estabilidad de los productos en los locales, es lo que creo. ¿Y no era de Inver? Alberto, ¿No lo compraron de Inver? Sí, claro. Sí. Entonces, ¿cómo puede quebrar? ¿Lo hicieron quebrar? Uy, se me ha caído. cogiendo de la rama de Untap, yo fui usuario de Reit Beer durante 25 años, no, porque por edad no puedo, pero durante 10 años fui usuario de Reit Beer, ¿vale? Sí. Hace poco todavía leí el artículo que hiciste en 2019 de cuando lo compró ABNB. Sí. Y ahora, en verdad, para mí para la cerveza le dio mucho. Sí. O sea, fue positivo, quizá Untap no es positivo para la cerveza. Reit Beer fue positivo porque era una comunidad, participabas, yo fui a sitios de Barcelona, fui a Bruselas, quedé con gente autóctona y te llevaban a los sitios. Ahora, como consumidor, ¿cómo crees que podemos ayudar al sector a mejorar? Pues sí, o sea, la parte nuestra, porque al final todo el mundo tiene la responsabilidad. Predicando. Predicando. Y bebiendo. Más todavía. No, pero luego no se acompaña eso. No, pero digo, al final, por ejemplo, soy un poco talibán en la cerveza, ¿vale? Por ejemplo, dejé de tomar Funder cuando compré Mau, dejé de tomar Birra del Borgo, procuro, que porque no lo hago, no beber Fullers, me cuesta porque en Inglaterra bebes Fuller, quieras o no, pero procuro hacer esas medio pequeñas cosas que mañana no dejé de Funder no lo veo, por ejemplo. En el Cabanao, si voy a un sitio malo, pues si hay malo Funder, no Funder.
pero si no, no bebo cerveza que compro. Ahí es un poco talibán, ¿vale? Vale. Te voy a hacer Pero no una sé pregunta. ¿Tú tienes amigos? Vale. ¿Consigues algo con ellos? ¿Los has convertido a tu filosofía, entre comillas, secta? Bueno, mis padres beben cerveza artesana. Mis amigos, tengo amigos que empezaron a beber cerveza artesana. Sí, correcto. ¿Y siguen siendo amigos? Te has respondido tú mismo. Tienes que convencer, tenemos que convencer que haya más gente como tú. Exactamente. Pero esos amigos que tienen son más amigos. Porque lubricamos más, Es lo que dice Eric siempre, la cerveza es un combustible social. No, lo decía Michael Jackson, no hay, pero bueno. Hay que darle algo de cariño. Ahí lo tenemos, la pequeña es un poco... Y además eso ha sido motor, ¿no? Durante muchos años, esa militancia, ¿no? de que se desdibujan las fronteras de consumidor, productor y que todo el mundo pertenece a una comunidad que empuja. Y eso ha sido casi la mejor arma, si esto se habla en clave de una batalla. Seguramente sí se puede seguir, pero a la vez estamos reclamando ampliar, profesionalizar, pues exigirle que sea el consumidor el que sea nuestro embajador. ¿Cómo podemos ayudar? O seguimos animando, ¿no? Y joder, es que son los embajadores de la cerveza artesana, los reales, ¿no? El que está a pie de barra ahí bebiendo y recomendando y tal. Y seguir, pero a la vez entra en conflicto en... hostia, es que parece que esté desmereciendo esa actividad y al revés, la admiro y la quiero potenciar, ¿no? Pero cuando esto se profesionaliza y crece, esa figura cuesta mucho de que se mantenga constantemente, ¿no? No hay que interpelar a todo público que sea militante, sino que estamos aspirando a que a una persona casual también le guste que venga aquí y diga, bueno, vale, pero yo no me voy a dedicar mis vacaciones cada año, una semana, a conocer fábricas por media Europa. Yo no tengo por qué comprar y ir regalando latas a mis amigos para ver si los convenzo. Yo soy el pesado que en cada barbacoa tengo que llevar la cerveza para... Venga, ahí, boom, 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 ¿no? Aspiramos a normalizarlo y esa situación es casi una... ¿cómo decirlo? Es una excepcionalidad, ¿no? Joder, que se ponga un bebedor, un consumidor, se ponga él el chaleco de decir, no, yo voy a defender esto y voy a empujar como el que más. Pero recuerda que es un talibán. Eso es súper admirable, ¿no? Pero tampoco podemos pensar que no tenemos que aguantar toda la estructura en eso, en la pasión del aficionado, ¿no? Si no hay consumidor, y luego, ahí, eso es así. Y luego un dato que yo lo he analizado y de muchas fábricas, además, y haciendo como una tabla es... al final esto puede ser muy endogámico y eso es un fallo que tenemos, pensar que nuestro entorno es la sociedad y vamos, ni de coño. En Antap hablamos de la pirata. Una de cada 5.000 cervezas que vendemos sale el rating en Antap y tenemos 125.000 ratings. Era mucho menos, Bueno, no hablamos de los premios que se llevó Nómada con 14 votos el 31 de diciembre desde Sabadell, sí, pero... Y el Uru. Mira, están grabando. Y el Uru, y el bar también, incluido el bar. Bien comprado, Mau, que se llevasteis un tesoro, sí. No, quiero decir, que joder, tiene importancia porque hoy has publicado una foto que nos estábamos comentando, ¿no? Que han salido las medallas y entre nosotros nos gustan, lo comentamos, no sé qué. Coño, pero el 99,90% de personas no saben que existe un tap. Que se bebe nuestra cerveza, no el que bebe Mau. Ese, imagínate, eso es... ¿En serio? Hay una... Pero la mayoría de gente que se bebe nuestra cerveza no pierde el tiempo en sacar el móvil, hacer una foto, estoy aquí y no sé qué, ¿no? Entonces, está bien sacar ideas, ¿no? Lo hablaba Carlos de... Al final es útil, joder, tienes 200, 300, 500 votos, opiniones de una cerveza, eso es muy válido, eso es un tesoro que nos están regalando, ¿no? Es una base de datos de tu familia para saber qué cervezas son. Pero la mayoría de gente que nos bebe no lo usa, o sea, no es significativo. Tengo una pregunta ahí, ¿no? Ahí. No, yo voy a hacer dos cosas. Una, voy de atrás para adelante. O sea, esto último. Una simple broma, que dices que, claro, no puedes pretender que todo el consumidor sea militante. Esto es como decía Lenin, el partido de vanguardia, ¿no? Tiene que haber una serie de consumidores que sí que son, como este loco que tenemos aquí, que sí que hace, porque ya no puedes pretender que el consumidor, aunque sea habitual de cerveza artesana, te haga, como este hombre ahí, te haga la publicidad o te haga
eso, un esfuerzo enorme por llevar, porque al final son consumidores. Sí que es verdad que lo bueno que hay aquí, y yo lo trabajando aquí también, es que hay un núcleo de consumidores muy fuertes, que sí que traen gente, pero no puedes pretender que eso sea lo habitual porque es inviable, igual que la mayor parte de la gente no te va a hacer publicidad de Mau, ni de Galicia, porque ellos van a beber su cerveza, les gusta, y si a sus amigos les gusta bien, y si no, pues vamos a otro lado. Y eso es normal, no puedes esperar una militancia así. Por otra parte, que esto que te hablar antes, lo que comentabais del tema de la juventud, el COVID, el alcohol y tal, yo creo que tienen en cuenta que la juventud se socializa de manera muy distinta a como se hacía antes. Es gente de lo que llaman las tribus digitales, han nacido con internet, han funcionado con internet, y el verse en persona muchas veces es algo que es secundario. Yo cuando tenía 16 años o 22 años, yo para estar con mis amigos quedaba con ellos. Ahora no, yo tengo un hermano que tiene 25, yo tengo 34, tengo un hermano que tiene 25 ahora, y él puede estar 15 días, 3 semanas sin ver a los amigos y sabe toda su vida. Sabe toda su vida. O sea, sabe más de lo que sé yo. Sabe, venga, ¿hasta dónde está? No, es que me comparte la ubicación, está aquí. Entonces no existe ese componente de vamos a tomar algo y nos vemos. No. Es verdad que cuando van a tomar algo, salen a tomar algo. Pero no existe ese vamos a tomar algo, tomamos unas cervezas y aprovechamos y tal. Eso ya no existe. El aprovechar, salimos, vamos al bar, tomamos las cañas y nos ponemos al día, que yo solo hacía. Pues lo tenemos jodido, ¿eh? lo tenemos jodido. Bueno, está bien escuchar eso. Porque no hay un ponerse al día, estoy siempre al día. Bueno, me pasa a mí ahora, con mis amigos y sé lo que hacen todos los días. Yo antes, pues una vez a la semana. Y también me parece que bueno, el tema del COVID, no sé cuál de los 4 dijo que al final fueron 4 meses. Yo creo que es verdad y es mentira. Es verdad porque en casa estuvimos 4 meses, pero luego los bares estuvieron cerrados cerraban a las 12, a la 1, durante un año y medio, 2 años. Daban miles de casa, mucha gente cogió miles de casa. Y por otra parte, bueno, el tema, esto trajo una crisis económica, mucha gente que alcanzó la edad de consumir en bares con temas económicos y que no ni tiene vistas a que se resuelva lo próximo, porque mucha gente tiene trabajo de mierda y así, si me pasa no hay nada. Y también, joder, pues ha habido, y esto nos dura o no, pues sí es verdad, llega habiendo en los últimos 10, 15 años una campaña desde el sector de la salud, por su razón, yo no digo nada, en contra del consumo de alcohol, y bueno, pues yo creo que también ha calado en la juventud. Oye, que yo no digo nada, yo considero que tomar alcohol no es bueno, pero me compensa por otras partes. Pero también entiendo que la gente joven pues no les compensa. Nos van a acabar poniendo las etiquetas como los paquetes de tabaco. Sí, no, pero es algo que... Beber mata. Pues ahí, no... Y luego... tema de lo que hablaste también, lo que no sabía. No sé cómo está el consumo de alcohol en casa respecto al bar. Porque metisteis la ecuación precio y en España yo creo que es más cultural que precio. Porque lo acabo de mirar, una Estrella Galicia vale, la 1009 vale 1,19. Dugas vale 1,60. Dugas para mí es la mejor fábrica que hay en España. 40 céntimos para tener en casa, creo que no... Para una cerveza o dos que te tomas a la semana gente en casa, creo que no es diferencial. Pero mucha gente no conoce esas cervezas tampoco. Vale, eso es lo que pasa. Eso sí, pero no es tema... Evidentemente, no sale a todo. Ya, pero ¿quién compra la cerveza? Esa es la pregunta de siempre. Si es, y no quiero entrar en el tema pero si es la mujer que hace las compras y echa un par de botellas en el supermercado, igual no echa la Dugas. Porque no está la Dugas. Existe internet, que compras una caja de Dugas y te llega a casa. Que sí, pero eso ya es un esfuerzo, ¿eh? Eso es un esfuerzo, eso es alguien talibán como tú. O sea que el 99% van a compras al supermercado y echan el pack de... 2,19 la cerveza. Ese es el problema. Porque Dugas vale 1,60, la verdad tiene Dugas que Dugas vale 1,60. Y además... 1,65, Y además a la persona que hace las compras, mayormente es la mujer, pues coge algo que piensa que va a gustar al marido, pero tampoco le da tanta atención, ¿eh? Yo creo que hay un dato en la ecuación que no estamos teniendo en cuenta, que es que a la gente le gusta esa cerveza. O sea, ¿pensáis que por beber una Dugas van a tener una revelación?
Y no es así. Claro, tú la primera cerveza que bebes una IPA, la gente que nunca tomó una IPA, le produce cierto rechazo. O cuando toma una cerveza con bastante alcohol, como puede ser una de tipo, pues entonces requiere un poco de educación. No, claro, claro. Exactamente, eso es lo que estamos ahí. Entonces, estáis pendiendo que pase un montón de cosas en una ecuación que sean pasos naturales, que es muy complicado, sin una inversión de pasta detrás.